Hola lectores, espero que estén bien. Mi nombre es Fernando, bienvenidos a este segundo video y les voy a compartir un material sobre un autor relativo al periodo de descubrimiento y colonización de América. Todo lo que voy a decir forma parte de un artículo que escribí en el 2019 y que fue publicado en la revista Nuestra América de Chile. Empezó de manera casual, dado que siempre quise tener acceso a los textos de las llamadas crónicas de Indias. Ustedes saben que las crónicas de Indias son un conjunto de textos bastante extensos que escribieron los descubridores, los conquistadores de América, en algunos casos para dejar testimonio de lo que estaban viendo, en otros para formar parte del sistema legal de la corona llamado probanza de méritos, pero es un material ingente y bastante inaccesible. Nosotros no está disponible para el gran público, es bastante difícil acceder a estos textos, salvo cuando se realiza algún aniversario del llamado descubrimiento, se vuelven a reeditar y a publicitar y el público tiene acceso a ellos. Siempre quise tener acceso a este tipo de materiales para leerlos de primera mano, porque también lo que ocurre es que siempre leemos ensayos de naturaleza histórica o artículos que suelen citar todos estos textos y estos autores, pero siempre pasando por el matiz o la perspectiva de algún historiador o algún ensayista. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos, como decía Borges, Krishnamurti también, o el mismo Kant, acceder a la verdad de los textos sin intermediarios. Sería ideal. Evidentemente en algunos casos necesitamos algún apoyo bibliográfico, pero este apoyo es recomendable que se realice después de la lectura. A priori tenemos que tener ese acercamiento casi ingenuo a este tipo de textos. Máxime cuando entre los distintos gobiernos y bastantes sectores de nuestras sociedades todavía se discute la labor de la península en el llamado descubrimiento de América. Siempre en esos debates asistimos, como digo, a ciertas figuras destacadas en el ámbito académico e intelectual que funcionarían como dadores de la verdad. Pero el descubrir la verdad es algo que tenemos que hacer nosotros. No necesitamos de esos apoyos para acceder a ella, para sacar una propia conclusión personal y única sobre este episodio. Ahora, ¿por qué acercarnos a esta bibliografía? El libro que les hablo no tiene menos de 650 páginas. ¿Por qué acercarnos si a priori parece un material bastante lejano a nuestros propios intereses actuales? Bueno, nada más lejano de la realidad. Como decíamos en el anterior vídeo citando a Borges, ¿no? Cuando hablamos de historia, ese texto histórico dice más sobre nuestro propio periodo histórico que sobre el periodo histórico que nos ocupa. Entonces, si nosotros accedemos a estos materiales, vamos a comprobar que nos están hablando directamente de nuestra situación. Me refiero a la situación de los americanos en sus respectivos países y sociedades. Esa es la razón por la que tenemos que empezar a perder el miedo y acercarnos a estos textos de los llamados colonizadores o descubridores, muy entre comillas, de América. El texto al que voy a referirme hoy se llama Décadas del Mundo Nuevo o Décadas del Orbe Novo en su título en latín. Es un texto escrito por el humanista italiano Pedro Mártir de Anglería, muy interesante. Pedro Mártir de Anglería es un humanista de origen italiano que estuvo como cortesano en las cortes de los reyes católicos, de Carlos V, de Juana la Loca, y tuvo acceso
a los encuentros con los descubridores que iban viniendo, regresando a la corte y comentando lo que habían visto, vivido en América. Entonces, a partir de ahí, él empieza a escribir su libro en forma epistolar, que es un género también muy frecuentado en el Renacimiento, dedicado a distintas personalidades importantes de la época, como Ascanio de Forza o Luis de Aragón. Eso también nos habla de, o el mismo Papa León X, eso también nos habla de la curiosidad que este episodio histórico del descubrimiento de América generaba en las élites intelectuales y políticas del siglo XVI, sobre todo, que es el periodo en el que él escribe. También es interesante porque pude acceder a este, se los voy a mostrar, el libro. No es fácil de conseguir. Yo conseguí acá en España una edición facsimilar de las décadas del Mundo Nuevo de Pedro Mártir de Anglería. Si se fijan, está editada por una editorial argentina en 1944 para celebrar o conmemorar de alguna manera el cuarto centenario del descubrimiento de América. El autor del preámbulo, del prólogo del libro, es un académico argentino que se dedica a introducirnos un poco en las características formales del texto. Paradójicamente, el autor, Luisa Aracena se llamaba, creo recordar, sí, Aracena, el autor del texto no reparó en lo que sí reparamos nosotros, ¿no? Porque al final toda lectura sobre el texto, toda lectura es una lectura histórica que se lee desde la época en la que uno se enfrenta con el texto. Bueno, ¿por qué se llama Décadas? Se llama Décadas porque el autor imita a un historiador romano, que se llama Tito Livio, en un libro muy famoso de este autor que se llama Desde la fundación de la ciudad, Ar Urbe Condita Libri, que es donde explica y estudia la historia de la ciudad de Roma. Bueno, él agrupa sus sesiones en décadas, las décadas organizan el material bibliográfico en capítulos. Esa es la explicación de la organización del texto de Pedro Mártir. También hay algo paradójico en Pedro Mártir, que nunca estuvo en América. Es un libro que él empieza a escribir a partir de lo que va escuchando o de las informaciones que los propios viajeros comentan sobre el lugar, la gente, las distintas características del continente y los distintos lugares a los que ellos viajan. Eso es interesante porque en esa época, y mismo forma parte de uno de los criterios de verdad de las crónicas de India, es importante el hecho de haber estado ahí. Eso se denominaba con un sintagma de la época que es testigo de vista. Los propios conquistadores, para generar credibilidad en sus lectores, se arrogaban el estatus de testigo de vista de lo que habían escrito. Esto lo hace, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo en su polémica con López de Gómara, lo hace Fernández de Oviedo en su Historia de las Indias y tantos más. Nuestro Pedro Mártir no hace esto, ni mucho menos porque él no ha ido a América ni ha estado ahí. Lo que sí es un testigo de los discursos que van circulando por las distintas cortes en las que él participó. Más allá de esto, eso no quita ningún mérito al texto ni quita ningún interés. Como les digo, es un autor renacentista, de modo que tiene una formación polifuncional y polivalente y además es un estupendo escritor y su relato, aunque es extenso, son varios relatos, varios viajes, desde el viaje de Colón, pasando por Cortés, pasando por Vasco Núñez de Balboa, etc. Se lee con verdadero interés.
Ahora, lo que yo me encontré cuando empecé a leer el texto es una suerte de advertencia o cita de Pedro Mártir al inicio de sus primeras páginas. Nos encontramos con dos párrafos que, si me permiten, se los voy a leer. Dice Pedro Mártir al inicio de su texto: así se vive en saciar la sed de oro, sino que cuando más la llevan excavando, tantos más ávidos se tornan. Cuanto más leño se echan al fuego, con tanta más furia chisporrotea la lumbre. El hinchado hidróptico, pensando que con beber apaga la sed, la contrae más ardiente. Y la segunda cita, también referida a esta sed de oro, a esta enfermedad del oro que tienen los peninsulares que arriban América, Pedro Mártir se pregunta: ¿pero qué sucede? Idos a mundos tan apartados, tan extraños, tan lejanos, por las corrientes de un océano que se parece al giratorio curso de los cielos, distantes de las autoridades, arrastrados por la ciega codicia del oro, los que de aquí van mansos como corderos, llegados allá se convierten en rapaces lobos. Bien, más allá de la metáfora animal, está señalando lo mismo. Cuando prosigo en la lectura, me encuentro con que hay un protagonismo absoluto del término oro. El oro es el leitmotiv central del libro, de las expediciones, de las relaciones con los indios, de las ubicaciones, de las fortificaciones, del cambio de rumbo de un viaje hacia otro lugar, porque ahí piensan que van a extraer ese mineral a partir de averiguaciones que hacen con tal o cual población indígena. De modo que lo que nos está dando el texto es un resumen de lo que significa la leyenda negra, que la leyenda negra sobre la conquista española de América no existe, es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad histórica que está consignada en las distintas crónicas es mucho peor que cualquier imaginación que uno pueda tener. Entonces, tenemos como latinoamericanos que enfrentarnos a estos textos, volver a leerlos o a descubrirlos para reconocer muchas cosas sobre nuestra situación presente. De modo que el oro se vuelve el elemento central, el protagonista absoluto de las 600 páginas que conforman las distintas décadas. Es el oro y no otro elemento de la naturaleza el que concita tanto interés. De modo que para mí es algo que, si bien intuía, si bien formaba parte de lo que uno podía imaginar sobre la invasión de América, encontrármelo así en un texto tan importante y de una forma tan absoluta, realmente me produjo una gran perplejidad, ¿no? A tal punto que escribí ese artículo escribí dos artículos, uno hablando de lo que se llamaba la aurifagia de los conquistadores, el hambre de oro, porque para los indígenas se sorprendían porque esta insistencia tan recurrente sobre el oro les parecía que tenía que ver con alguna pulsión de tipo orgánico, como el hambre y demás. La aurifagia de los conquistadores es un artículo y el otro es la función del oro en el libro de Pedro Mártir. Porque realmente me dejó perplejo. Bien, vamos a ver entonces. Nosotros pensamos que el Renacimiento es una época, como nos enseñaron en los colegios, ¿no? Que se vuelve a estar centrada en el hombre después de la Edad Media, ¿no? Es un momento donde se enseña a los alumnos que el teocentrismo medieval, el hecho de que Dios ocupara el centro de la sociedad, cambia y ahora es el hombre que ocupa el centro, lo que se llama antropocentrismo. Bueno, aquí parece que es el oro, el auricentrismo, podríamos decir, por la obsesión que tienen los distintos conquistadores de América en sus expediciones por hallar el metal. Y a tal punto que muchas veces los propios lectores
a quienes van dirigidas las cartas que Pedro Mártir escribe, son los que le preguntan si tal o cual región es rica en este mineral y demás. Otra de las cosas que me impactó son en algunos momentos, es el choque entre las costumbres indígenas y la cosmovisión que tenían estos hombres renacentistas europeos, ¿no? Precisamente porque esa realidad del hombre renacentista europeo que uno tiene en la cabeza dista mucho del comportamiento de estos hombres frente a lo desconocido. Hay un episodio, un episodio sobre... esto está en la narración de los viajes de Pedro Núñez de Balboa. La expedición llega a una aldea en la que se encuentran unos indígenas travestidos. A ver si lo encuentro, si no lo tengo citado en el artículo. Bueno, Pedro Núñez de Balboa, junto con su tropa, llega a una aldea donde había un grupo de indígenas disfrazados de mujeres y decide echarlos a los perros. Ustedes saben que el tema de los perros en la conquista de América como elemento para destrozar o amedrentar a los enemigos fue muy utilizado. Perros adiestrados precisamente para despedazar a los enemigos. Bueno, aquí los utilizan para destrozar a aquellos que practicaban lo que en la Edad Media se conocía como el pecado nefando, ¿no? El pecado que no se podía decir que era la sodomía o la homosexualidad. Aquí está, creo, en lo de los perros. Sí. Lo cuenta de esta forma Pedro Mártir. La casa de este encontró Vasco llena de nefanda voluptuosidad. Halló al hermano del cacique en traje de mujer y a otros muchos así acicalados y, según testimonio de los vecinos, dispuestos a usos licenciosos. Y según testimonio de los vecinos, dispuestos a usos licenciosos, digo bien. Entonces mandó echarle los perros, que destrozaron a unos 40. Se sirven los nuestros de los perros en la guerra contra aquellas gentes desnudas a las cuales se tiran con rabia, cual si fuesen fieros jabalíes a fugitivos ciervos, y los españoles no los encuentran menos leales en sufrir los peligros que los de Colofón o Castalava encuentran, y forman parte de sus escuadrones los perros para hacer la guerra. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de estos animales. Tengo el gato aquí que me va a tirar todo. Bueno, concluyendo, ¿por qué es importante leer a Pedro Mártir de Anglería? Es importante leer a Pedro Mártir de Anglería porque tenemos un avasallamiento, una vez más, en nuestra época neoimperial sobre los recursos económicos naturales de nuestros países. Es importante porque nos muestra que el saqueo de estas sociedades continúa hoy. Es importante porque nos hace dar cuenta de nuestra situación histórica, nuestra situación histórica colonial. Como colonizados tenemos que empezar a poner distancia con aquellos mitos o formas de entender la historia que nos enseñaron en los colegios o en nuestros institutos. En España, por ejemplo, tienen una forma de entender la historia que no es para nada criticable, es su historia nacional. Entonces, para ellos, lo que fue una expedición, lo que eran expediciones de saqueo y de colonización para buscar mano de obra esclava y dominar los territorios, era prácticamente un viaje de exploración o un viaje
aprendizaje de naturaleza científica. Bueno, nosotros tenemos que tener nuestra propia visión de la historia en función de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia y de nuestro propio padecimiento. Una forma de entender nuestra propia historia es enfrentarnos de forma individual, no sesgada, a lo que precisamente escribe Pedro Martínez de Anglería en textos como este. Bueno, me despido y espero que les haya gustado. Traté de destacar lo más importante del texto. Les voy a dejar en la descripción los artículos que escribí por si quieren echarles un ojo. Hay muchas más citas que no tienen desperdicio del texto y bueno, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Adiós.